tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo a las 12 horas, perdón, sí, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios de estudio y cuenta de las familias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con tu autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal PTS, diagonal 114, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 07, diagonal 2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El tercero de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 117, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El cuarto de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 67, diagonal 2019, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Quinto de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP, diagonal 09, diagonal 2025, derivado de la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo para conocer del expediente TSLP JDC 116-2025, a propuesta de usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El sexto de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2025, que es a propuesta de usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con un preso en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, pongo a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Señor presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 114, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Daré cuenta por conducto del maestro Francisco Ponce, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la suscrita. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidenta, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 114 de 2025 listado para esta sesión. En el proyecto se propone declarar cumplida el acuerdo plenario de reencauzamiento dictado en el presente juicio el 24 de septiembre de 2025, porque constan autos que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN admitió a trámite el medio de impugnación recausado, lo resolvió y notificó la resolución a la actora, colmándose así la pretensión de la promovente en el presente juicio, así como lo ordenado por este tribunal en la sentencia. Es la cuenta. Gracias, secretario. Esta otra consideración, el acuerdo de la cuenta. Está a su consideración, señores magistrados. Si alguien desea intervenir. No. No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, apóyenos con los puntos de acuerdo. Claro que sí, los puntos de acuerdo propuestos son los siguientes. Primero, se declara cumplido el acuerdo plenario de reencauzamiento en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, en su oportunidad, archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Cero, notifiques. Es la cuenta. Gracias a nuestra consideración, los puntos de acuerdo. Señores magistrados, ¿desean intervenir? No. No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda. Gracias. Proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 07, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrados.
Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar la cuenta del procedimiento TSLP PSE 07-2025. Al respecto, en la resolución emitida por este tribunal electoral se ordenó lo conducente: remitir al superior jerárquico del secretario general del Ayuntamiento de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, el expediente TSLP PSE 07-2025 para que éste procediera en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Así, el 26 de septiembre del presente año, el municipio de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, mediante oficio SM 477-2025, informó a este tribunal electoral que dio cumplimiento a la resolución y anexó copia del oficio SM 432-2025 dirigido a la Contraloría Interna de dicho ayuntamiento, en el que solicita se inicie el procedimiento respectivo por la probable violación a la norma electoral. En consecuencia, emitido lo analizado, se tienen por formados los extremos de la resolución emitida en el procedimiento referido. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Esa es nuestra consideración. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. De mi parte hay intervención. Sí, adelante, magistrada, por favor. Es el 07. En este caso, que atañe al Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, solo considero esencial que podamos hacer una reflexión hacia la temática para que nuestras próximas determinaciones nos permitan un mayor abundamiento. Sin embargo, conforme lo narra en el presente proyecto, encuentro suficientemente cumplido. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Si no hay ninguna otra intervención, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda con los puntos de acuerdo. Con su autorización se acuerdan. Primero, se tiene el Ayuntamiento de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, por dando cumplimiento a la resolución dictada por este tribunal electoral el 24 de septiembre de 2025. Segundo, notifíquese conforme a derecho. Son los puntos de acuerdo, magistradas, magistrados. Gracias, señores magistrados. ¿Alguna intervención? No. No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al engrase. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 117, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Excelente tarde. Se dará cuenta nuevamente por parte del maestro Francisco Ponce, secretario de Estudio y Cuenta, de la magistratura a mi cargo. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, en el proyecto que somete a su consideración se propone declarar cumplido el acuerdo pleno de recausamiento dictado en el juicio ciudadano 117/2025, toda vez que consta en autos que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN admitió a trámite el medio de impugnación recausado, lo resolvió y notificó a la autora, colmándose así la pretensión de la promovente, así como lo ordenado por este tribunal. Es la cuenta. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias. Por favor, secretario, apóyenos con la votación. Pero sí, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado el acuerdo. Le pido, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, se declara cumplido el acuerdo plenario de reencauzamiento en atención de los razonamientos expuestos en el cuerpo de la presente resolución. Segundo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tercero, notifica. Es la parte. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al engrase. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 67, diagonal 2019. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Se da cuenta con el acuerdo plenario, ya que con fecha 10 de noviembre de este año 2025 se dio cuenta a la ponencia a mi cargo de un escrito presentado el 4 de noviembre igualmente de este año,
por la ciudadana Paola Sánchez Valdemar en su calidad de integrante del grupo técnico operativo como representante de un grupo indígena. Ella realiza diversas manifestaciones, entre ellas expone su intención de impugnar la consulta indígena celebrada el 12 de octubre del año en curso, en donde se eligió al director de la Unidad de Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas asentados en el territorio del municipio de San Luis Potosí. En el escrito, también solicita se resuelva la nulidad de la elección celebrada el 12 de octubre y por diversas violaciones durante el proceso. Además, refiere en sus manifestaciones haber sido sujeta de actos de violencia política de género. Este aspecto, que por las condiciones de vulnerabilidad de la promovente adquieren especial relevancia y deben de ser atendidas de manera pertinente. Por otra parte, asume una condición de víctima de un delito electoral, lo que a su decir le ha generado una serie de consecuencias de orden psicológico que requieren de la atención especializada de las áreas competentes. La ponencia establece que ha sido criterio de este tribunal el que prevalezca el derecho humano del acceso a la jurisdicción y tutela efectiva. Esto es, a la posibilidad de que todo ciudadano cuente con un recurso sencillo y efectivo con el que se pueda dilucidar sus pretensiones dentro de un juicio completo, imparcial y con resoluciones claras, congruentes y exhaustivas. Sumado al hecho que este tribunal reconoce en el actor una persona perteneciente a un grupo indígena. Por tanto, se plantea el encauzamiento de su escrito a la vía de asunto general, en tanto que dicho medio procesal es un recurso apto para conocer de las inconformidades formuladas ante este tribunal local. En el mismo sentido, y para dar completa atención a sus pretensiones, se considera correcto escindir el presente asunto a fin de que se le dé vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con escrito y copias que acompañó, para que conozca con sus atribuciones y analice si existe o no violencia política de género que refiere la promovente. En igual sentido, también se escinde el presente asunto, dándosele vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, a fin de que se investigue la denuncia que la promovente hace respecto a la existencia de un probable delito electoral, procediendo de ser resultante a otorgar en los términos de ley el apoyo psicológico solicitado. Es cuanto. Gracias, magistrado. Está a nuestra consideración el acuerdo plenario. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Pero sí, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Magistrado Sergio Iván García Varillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo y al no contener puntos resolutivos, se procede al engrose. Dicho esto, y previo a continuar con el análisis del quinto de los asuntos relativo al expediente número TSLP, diagonal AG, diagonal 09, diagonal 2025, aperturado con motivo de la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo para abstenerse de conocer del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2025, con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno de ese tribunal, se propone este pleno decretar un receso de 3 minutos para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 18 de la Ley Orgánica y 13 del reglamento interno del tribunal, para efecto de notificar al secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Muñoz Rodríguez, por ser estos de mayor antigüedad, para que se integre el pleno de este tribunal. Someto a su consideración la propuesta planteada. Si están de acuerdo con la misma, por favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias.
Damos continuidad con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 09, diagonal 2025, derivado de la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistradas, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Doy cuenta con un proyecto de resolución a dictarse en el asunto general TSLP AG 09-2025 relativo a la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo para conocer del expediente TSLP JDC 116-2025 promovido por Mario Daniel Torres Humara. Lo anterior en virtud de que se actualiza la causal de impedimento consistente en tener interés personal en el asunto. El magistrado Sergio Iván García Vadillo aduce que su pareja desde hace 25 años, Sonia Ramírez Luna, es juez de oralidad penal en el Estado y la resolución que derive de este tribunal pudiera tener implicación en su adscripción. A partir del análisis de las constancias que integran el expediente, la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo es procedente debido a que se encuentra impedido para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, aducido porque el actor Mario Daniel Torres Humara señala que la adscripción debe ser donde fue votado y la consecuencia es que las adscripciones debieran corresponder al lugar donde fue votado cada candidato, lo que implicaría un reacomodo en la adscripción de los jueces de oralidad penal que tendría efectos hacia su pareja, juez de primera instancia en la especialidad de oralidad penal. En el presente caso, el magistrado Sergio Iván García Vadillo se encuentra impedido para intervenir en la decisión que al respecto se adopte en el juicio señalado. Por tanto, en el caso, para garantizar la imparcialidad de conformidad con el artículo 17 constitucional respecto al actuar del magistrado solicitante en el juicio aducido, se acredita la causal de impedimento que se invoca. Es la cuenta magistradas, magistrada. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguno desea intervenir? No. Gracias. Por favor. En cuanto Señora al, perdóneme, en cuanto al fondo del asunto 116-2025, TESLP, JDC 116-2025, quiero hacer algunas manifestaciones, magistrada presidenta. Sí. Por favor. Los quiere hacer en el momento que se aborde el asunto, el siguiente asunto, magistrada. Ya del fondo, del 116. En el fondo del 116, entonces, el pronunciamiento, y eso es el motivo de mi manifestación, es exclusivamente por la excusa que plantea el magistrado Vadillo. Sí. Sí, ahorita solamente se está calificando la excusa como procedimiento. Perfecto. Entonces, sobre la excusa, le quiero preguntar si en el escrito que no me ha llegado adjuntó las constancias o lo dejamos como hecho notorio Perdón. de su sí, excusa. Sí, sin intención de establecer un diálogo, no hizo llegar constancia alguna, solamente se recibió en la Secretaría General de Acuerdos el planteamiento y, bueno, dicho sea de paso, manifestar que ya había sido de conocimiento de este tribunal una excusa planteada en los mismos términos, sí por ser un hecho notorio, pero para dar contestación puntual a su planteamiento, no adjuntó ninguna constancia. Señora Perfecto. magistrada. Ese era el tema. ¿Es cuánto? Gracias. Si no existe ninguna otra intervención, le solicito por favor al secretario general de acuerdo. Estamos en la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta en función de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por los supuestos fundados se resuelve. Único. Se califica como legal el impedimento planteado por el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Es cuanto. Gracias. En nuestra consideración el punto resolutivo, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al enlace. Finalizamos con el análisis del sexto y último de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que de nueva cuenta se le cede el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Con su autorización, ahora doy cuenta con un proyecto de resolución en el juicio de la ciudadanía 116 de este año, promovido por Mario Daniel Torres Humara, para controvertir el acuerdo emitido por el órgano de administración judicial
mediante el cual se determinó su adscripción como juez de oralidad penal al Centro de Justicia Penal Sala Base de la Cuarta Región Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el acuerdo controvertido, dado que, como se detalla en el proyecto, la jurisdicción del cargo de juez y jueza en especialidad oralidad penal siempre estuvo reconocida como de índole estatal, es decir, aun cuando en los acuerdos citados en el acuerdo controvertido adoptados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se realizó una distribución de candidaturas de esta especialidad en los diversos distritos judiciales electorales, se dejó expresamente establecido el reconocimiento de la potestad del órgano de administración judicial para efectuar la asignación correspondiente. Por cuanto hace a la fundamentación, existe disposición legal y constitucional que facultan al órgano de administración judicial para efectuar la asignación de las adscripciones, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su numeral 107, faculta a este órgano para, entre otras cosas, resolver sobre la adscripción y readscripción de las personas juzgadoras de primera instancia. A mayor abundamiento, el artículo transitorio quinto del decreto 0029, que reforma la Constitución del Estado, estableció que el órgano de administración judicial ya en funciones adscribiría a las personas electas al órgano judicial que correspondiera. Por otra parte, este tribunal considera que si bien de autos no se desprende que hubiese sido llamado a comparecer dentro del procedimiento previo a su adscripción, lo cierto es que dicha facultad del órgano de administración de justicia no está sujeta a un procedimiento seguido en forma de juicio, dado que se trata del primer acto de adscripción, facultad conferida lisa y llanamente a la autoridad señalada como responsable. Caso distinto a una readscripción, que debe estar motivada por una causa y efectuarse conforme a procedimientos que establezca la ley, en donde la persona debe ser enterada de las causas que motivan su cambio de adscripción y observar las formalidades del debido proceso. De ahí que la autoridad responsable no vulneró el principio de garantía de audiencia ni adecuada defensa aludidos por el actor. Así, al resultar infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el actor, lo procedente es confirmar el acto controvertido. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. Esta es nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? De mi parte hay una intervención. Adelante, magistrada, por favor. Una vez escuchado el proyecto, anuncio voto en contra y, de ser necesario, anuncio un voto particular. Comenzaré con la parte más sencilla para luego abundar, fundar y motivar. No tiene facultades constitucionales el órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado para asignar al impugnante para un juzgado con sede distinta al distrito para el que él fue votado. Debemos distinguir que este juzgador no está siendo contratado. Él llegó al cargo por elección, es decir, él está ahí por la voluntad popular. Con el debido respeto a la magistrada ponente, anuncio que me separo del proyecto. Este proyecto que nos presenta propone confirmar la determinación del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado, a través de la cual llevó a cabo la adscripción el actor como juez de oralidad penal en un distrito en el cual, como ya dije, no fue votado. El sentido del proyecto. En términos generales, la propuesta que nos hace es declarar infundados los agravios esgrimidos por el actor, porque, inciso A, no existe falta de motivación y fundamentación porque la autoridad demandada sí expuso los motivos y los preceptos en los que basó su determinación. Inciso B, no existe indebida fundamentación y motivación porque la autoridad demandada sí cuenta con la facultad para realizar las adscripciones de los juzgadores electos, según se desprende del artículo transitorio de la Constitución local. Inciso C, no existe violación a los principios del debido proceso y a los derechos de audiencia y defensa, puesto que la adscripción llevada a cabo no debe ser llevada a cabo en forma de juicio. Inciso D, no procede llevar a cabo la inaplicación de artículo alguno porque no se vulnera el principio de supremacía constitucional. Inciso E, no procede revocar un acto con base en hechos futuros de realización incierta, como son los argumentos relativos a los riesgos de la integridad física del actor. Las razones de disenso. No comparto el sentido del proyecto porque desde mi punto de vista existe una indebida fundamentación y motivación, deficiencia que a mi modo de ver es suficiente para revocar el acto impugnado. Ello es porque si bien el artículo 5 del decreto 29
y el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le otorgan al órgano de administración judicial la facultad para adscribir a los juzgadores electos, tal facultad no puede desconocer la voluntad popular, es decir, no puede ser a modo. En ese sentido, mi postura es que debe hacerse una interpretación conforme para limitar el alcance normativo de esos preceptos, de modo que no contradiga los postulados de la Constitución Federal. Es, pues, la propia Constitución Federal la que limita las facultades del órgano de administración judicial, pues si aquella, es decir, la Constitución Federal a que me refiero, prevé que los ciudadanos elegirán a los juzgadores mediante el voto directo y secreto, cuando la autoridad demandada adscribe a un juez electo a un distrito, a otro distrito en el cual no fue electo, se están desconociendo los postulados constitucionales mencionados. Así pues, la interpretación conforme debe ser en el sentido de que el órgano de administración judicial puede adscribir a los juzgadores electos, pero siempre que el despliegue de sus facultades administrativas se haga respetando la voluntad popular, por lo que la adscripción deberá hacerse dentro del distrito judicial donde el juzgador fue electo. En este sentido, de confirmarse el acto impugnado como lo propone el proyecto presentado, se estaría privilegiando una interpretación que entraría en conflicto con lógica constitucional y, de hecho, con la teleología que orientó a toda la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras. Así, si bien el acto impugnado no vulnera, como lo sostiene el impugnante, el artículo 97 de la Constitución Federal, al tratarse de un precepto que regula la elección de juzgadores federales, a mi modo de ver, sí se vulnera la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Constitución Federal. Por lo siguiente, se desconocen los postulados del artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se dispone que los jueces locales deberán ser electos por voto directo y secreto de la ciudadanía. En ese artículo constitucional sienta las bases del principio de legitimidad democrática de los juzgadores locales, pues como es sabido, antes de la reforma, el pueblo no contaba con el derecho de elegirlos mediante el voto popular, por lo que el Poder Judicial era el único poder que no contaba con la legitimidad democrática proveniente de las urnas. En este sentido, resulta claro que si el órgano de administración judicial adscribe a un juzgador no al distrito donde el pueblo ejerció ese derecho constitucional y lo eligió, sino que por razones administrativas lo adscribe a un distrito en donde sus habitantes ni siquiera lo vieron en sus boletas electorales y por lo tanto no lo eligieron, entonces se está rompiendo el vínculo democrático entre el juzgador y el ciudadano que surgió de las urnas. Y es que, desde mi punto de vista, no puede haber razones administrativas que estén por encima de las razones constitucionales, pues de ser así, además de la evidente inconstitucionalidad, no se estaría respetando la decisión de los ciudadanos. Esta estaría siendo ignorada. Esta lesión a la voluntad popular es evidente, pues los habitantes del distrito que eligieron al juez serán privados de la jurisdicción de éste en su territorio. Y además, los habitantes del distrito a donde será trasladado recibirán los servicios de justicia por parte de un juez al que no eligieron. En este escenario es evidente, primero, se reconoce a los ciudadanos el derecho de elegir a los jueces. Luego, los ciudadanos deciden participar democráticamente y eligen a sus jueces. Posteriormente, el CEPAC, atendiendo a esa voluntad popular, realiza la asignación en el distrito donde el juez hizo campaña frente a los ciudadanos y fue electo por estos. Pero no obstante ello, al final, el órgano de administración judicial desconoce esa asignación y la voluntad popular, dejando al pueblo en la misma situación en la que se encontraba antes de la reforma constitucional. Esto es, sin la posibilidad de elegir los jueces que ejercerán jurisdicción en su territorio. No es óbice a mi conclusión el hecho de que, como señala el proyecto, los jueces de oralidad penal ejerzan jurisdicción en todo el Estado, de lo cual se podría derivar que el órgano de administración de justicia se ajusta a derecho al adscribir un juez a un distrito al que no fue electo, pues también en este tiene jurisdicción. No obstante ello, aplicando las razones vertidas en el expediente
JDC 1388, diagonal 2025, en donde la Sala Superior resolvió que no era procedente asignar a un juez tomando como base una extensión territorial mayor a la del circuito en donde fue electo, también debe concluirse que no resulta ajustado a la norma constitucional adscribir al actor tomando como base la extensión territorial mayor, es decir, señalando que un cargo que ejerce su jurisdicción es en todo el Estado, sino que debe tomarse como base la extensión territorial en donde habitan los ciudadanos que lo eligieron. Esto es, tomando en cuenta el Distrito 13, en donde hizo campaña y ganó. Además de las razones anteriores, también el acto impugnado traería como consecuencia vulnerar, inciso A, el principio de definitividad, porque trae como consecuencia material mover la asignación del CEPAC que ya ha quedado firme. Inciso B, el principio de certeza, pues ni los actores ni los candidatos sabrán con certeza dónde serán adscritos finalmente. Inciso C, el derecho constitucional a la reelección, pues ¿cómo podrá el juzgador que ha sido cambiado de distrito rendir cuentas ante sus electores y cómo podrán estos volverlos a votar? Estas son las razones por las que me llevan a votar en contra del proyecto. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. ¿Alguna intervención, señor magistrado? Sí, gracias. Antes que nada, anuncio que votaré en contra del proyecto, con todo el respeto por el proyecto. Está muy bien elaborado el trabajo, pero quiero manifestar que hay un punto específico en cuanto a los agravios esgrimidos por el quejoso, particularmente el que se identifica en el proyecto como el inciso C, violación al principio de supremacía constitucional, derivado de que el artículo 97 de la Constitución Federal y 90 de la local prohíben la readscripción de personas juzgadoras fuera del circuito judicial en el que hayan sido electas. Así lo plantea la parte quejosa. Y desde mi punto muy personal de vista, considero que este agravio es fundado y suficiente para revocar el acto reclamado. En ese sentido, me explico que ya el artículo 90, párrafo 15, 96 y 103 de la Constitución del Estado establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial local serán electas mediante voto ciudadano para un distrito judicial determinado, lo cual implica que la legitimidad de su mandato deriva directamente de la voluntad popular expresada. El vínculo que se da entre esa persona electa y el distrito judicial no es meramente administrativo, sino una manifestación de representación democrática. A diferencia del sistema anterior a la reforma constitucional de 2024, en el que los jueces eran electos por nombramiento de un órgano administrativo, mediante concurso por oposición, la elección mediante voto popular no solo otorga la titularidad del cargo, sino que determina el ámbito territorial en el ejercicio del mandato. Entonces, esta desvinculación que se dibuja en el proyecto es la que no me convence, y yo me apartaría en ese sentido de esa línea para efecto de considerar que sí es procedente, sí es fundado el agravio planteado en ese preciso sentido desde el punto de vista del artículo 90 de la Constitución local, por lo cual considero que, contrario a como se estima en el proyecto, debe de declararse fundado y revocarse la asignación que se pretende por parte del órgano de administración judicial. Es cuanto. Gracias, señores magistrados. Bueno, pues con mucho respeto, yo me permito sostener el proyecto en los términos en los que fue planteado. Básicamente porque, como se señala, el acuerdo del Consejo, el mismo tuvo la finalidad exclusivamente la operatividad en la emisión del voto, sin reconocer que las especialidades en oralidad penal de jurisdicción estatal serían adscritas a la región judicial que abarcara el distrito judicial por el cual serían votados, ya que dicha facultad sí fue por disposición constitucional delegada al órgano de administración judicial, por lo cual respetuosamente me permito sostener el proyecto en los términos en los cuales fue circulado. Si no hay más intervención, le pido por favor al secretario tome la votación. Pero que sí, magistrada presidenta, toma la votación respectiva. Magistrada Denise Mariana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. En contra. Gracias.
Secretario, estoy en cuenta en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. En contra. Gracias. Magistrada presidenta, me permite informar que el proyecto no ha sido aprobado en los términos planteados al contar con un voto a favor y 2 en contra, esto es, no cuenta con la mayoría de votos suficientes. En consecuencia, se determina la no aprobación del proyecto y se ordena el retorno a la ponencia que corresponda con razonamientos y consideraciones jurídicas aquí expuestas por la mayoría, se engrose el fallo aprobado, lo anterior en términos del artículo 39 del reglamento interno de este Tribunal Electoral. En consecuencia, se precisa que el retorno del asunto correspondería a la magistratura de la magistrada, María Carolina López Rodríguez. Gracias, secretario. Secretario General, informe por favor si existe algún asunto pendiente por resolver en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobados no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 12:39 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Buena tarde.